Bienvenidos a Sombras del Terror, donde las sombras cobran vida y los susurros de lo desconocido te acompañan. Prepárate para sumergirte en relatos oscuros, llenos de misterio, terror y lo sobrenatural. Si disfrutas de lo inquietante y lo inexplicable, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí, el miedo nunca descansa. Apaga las luces, ajusta el volumen y acompáñame en esta nueva historia escalofriante. No sé ni por dónde empezar a contarte. Lo que sí puedo decirte es que son esas experiencias que uno no quisiera volver a vivir nunca, pero comenzaré por decirte que esto me pasó hace algunos años cuando servía a las fuerzas militares. Fue una noche de finales de octubre cuando hacíamos un reconocimiento especial en la Dodge, en cierta zona de la Sierra de Guerrero, en la periferia de Tierra Colorada, un pueblo relativamente cercano de donde estábamos. Era una noche calurosa y apacible. Tuvimos la fortuna de tener una luna llena muy grande que iluminaba todo el paisaje y el camino bastante bien. Ya llevábamos varias horas haciendo el reconocimiento y todo parecía sin ninguna novedad. El sargento Rojas, que iba de copiloto, ya me había dado la orden de que nos regresáramos al cuartel, y en esas andábamos, cuando vimos a lo lejos sobre el mismo camino por donde íbamos, a un par de jóvenes que al vernos intentó esconderse de nosotros entre el denso ramaje de los costados. Se nos hizo sospechoso pero no extraño, no sé por qué, pero hay civiles que nos llegan a tener desconfianza. A una señal del sargento dirigí el vehículo hacia donde los habíamos visto esconderse. Lo hice muy despacio, me orillé lo más que pude sobre ese sendero angosto, detuve la camioneta y descendimos el sargento y yo. El cabo Villa y el raso Amezcua permanecieron en la parte trasera de la Dodge con las manos en la minigun. Con cautela pero sin actitud amenazadora, nos acercamos al ramaje y les pedí de favor a las jóvenes que salieran de ahí. Fue algo extraño, pero en ese momento se hizo un silencio muy profundo. Tras unos segundos de espera salieron poco a poco de entre los arbustos. La más grande tendría quizá unos 17 y la otra chica unos 14 años. Al quedar totalmente al descubierto nos llamó la atención que la más pequeña apretaba los dientes y agachaba la cabeza, mientras se agarraba el hombro con ambas manos. Parecía venir herida, pero no podíamos ver qué tipo de lesión porque traía una chamarra encima, sobrepuesta. La chica más grande la sujetaba del otro brazo como si la estuviera ayudando a mantenerse en pie. Levantó la vista hacia nosotros y se nos quedó viendo fijamente. Tenía una mirada muy penetrante, y no sé si era la luz de la luna, pero sus ojos de pronto parecían tener un reflejo de color rojizo. El sargento les preguntó qué hacían por estos caminos tan despoblados. La joven, sin dejar de mirarnos, nos dijo que venían de regreso de un baile en el pueblo, por el barrio de San Isidro, y que su casa no estaba lejos de aquí. La respuesta no convenció mucho al sargento Rojas. Habíamos estado bastante tiempo en estos parajes y no habíamos visto ninguna ranchería, poblado o casa cercana. Entonces yo le pregunté qué tenía la otra chica en el brazo, que por qué se quejaba tanto. La joven guardó silencio un segundo y nos dijo que en el baile se habían peleado unos fulanos y que habían sacado algunas armas, y que en el argüende a su hermana le habían herido en el hombro, pero que era una lesión superficial y la llevaba a casa para curarla. El sargento la miró desconfiado y le dijo que si no quería que las auxiliáramos o los lleváramos a alguna unidad médica. La joven nos insistió que no era de gravedad, que ella la podía atender en casa. Guardó silencio por un segundo y en un tono más molesto nos dijo que si no teníamos otra pregunta, ellas se tenían que retirar porque tenían que llegar a casa para curarla, y sin decir más empezaron a caminar pasando a nuestro costado sobre el sendero. El sargento les dijo que no se espantaran, que solo queríamos ayudarlas. Las jóvenes ignoraron sus palabras y siguieron avanzando hasta quedar a unos 5 o 6 metros de nosotros. Fue entonces que las cosas se complicaron. El raso Amezcua cometió el error de amartillar su arma. Al escuchar ese sonido las jóvenes se detuvieron sin darse la vuelta. En ese momento empecé a sentir que corría un viento muy helado.
algo poco común en tierra caliente, y de pronto me pareció que todo se quedaba silencio. En verdad fue algo muy extraño, inclusive me pareció ver relámpagos en un cielo totalmente despejado. Fue entonces cuando escuché extraña la voz de aquella joven, mientras nos decía que no quería hacernos daño, que podíamos darnos la vuelta e irnos a casa con nuestras familias. A mí me desconcertó mucho la forma en que nos lo dijo. El resto de mis compañeros lo tomaron con más humor y no pudieron evitar reírse un poco. El sargento Rojas les insistió en que solo queríamos ayudarlas. Entonces la joven le dijo que mejor ayudara a Griselda, que ella lo necesitaba más en este momento. El sargento abrió los ojos sorprendido y se puso pálido. El resto de nosotros nos quedamos mudos y desconcertados. Griselda era el nombre de la ex esposa del sargento, de quien tenía poco de haberse separado por una infidelidad de parte de él. Sabíamos de los problemas por lo que estaba atravesando, no solo del proceso del divorcio y la pensión alimenticia, sino además de la depresión por la que estaba pasando, porque su ex esposa había intentado suicidarse hace algunas semanas y aún permanecía hospitalizada, y el sargento cargaba con toda esa culpa. Un poco más repuesto de la sorpresa le pregunté, con cierto temor, que como sabía quién era Griselda, la joven continuó de espaldas a nosotros, y entonces empezamos a escuchar una suave risa que se fue convirtiendo en una carcajada macabra que retumbaba en todo el paraje. El solo recordarla me erizaba la piel. Volteé a ver a mis compañeros, y aunque trataban de disimularlo, en verdad estaban muy espantados. El sargento recuperó el temple y le pidió a la joven que respondiera a la pregunta que se le había hecho y que se diera la vuelta. La chica continuó riéndose otro rato más y después se calló repentinamente, y volvió a insistirnos que nos diéramos media vuelta y nos fuéramos por donde habíamos venido. En ese momento intenté dar un paso hacia donde estaban, pero ella levantó la mano a la altura de su cabeza y me advirtió que si solo daba un paso más yo sería el primero en caer y que no volvería a ver a Ximena ni a Jorge otra vez. Me quedé congelado al escuchar los nombres de mis hijos. ¿Quién carajos era esa joven que sabía tanto de nosotros? No moví ni un solo músculo. Entonces escuché a mi costado que el cabo Villa, que era de la región, balbuceó casi para sí: «Es una Tlahueliloc». Apreté la mandíbula y le pregunté: «¿Una qué?». El cabo temeroso dijo en voz baja: «Una bruja». En ese momento, como si nos hubiera escuchado, la joven bajó la mano, agarró del brazo a su hermana y empezaron a caminar. Las vimos alejarse poco a poco sobre aquella vereda, sin que uno solo de nosotros hiciera el menor movimiento. Todavía las alcanzábamos a ver cuando de pronto, en un parpadeo, vimos como de la nada el fuego las cubrió por completo. Nos removimos inquietos. Esto no podía estar pasando. Mi primer impulso fue correr hacia la camioneta y sacar el extintor, pero en ese momento el cabo Villa me detuvo por el hombro y me señaló hacia donde estaban ellas, y entonces sucedió lo imposible. Cada joven era una bola de fuego que flotaba. Se elevaron por encima de los árboles por un segundo y enseguida salieron disparadas hacia lo más alto de la sierra, hasta perderse entre los árboles. Todos nos quedamos con la boca abierta. No sé cuánto tiempo permanecimos así, hasta que la voz del sargento dando la orden de subirnos a la camioneta rompió el silencio y la tensión que había. Nadie dijo nada ni preguntó nada. Abordamos apresurados. Yo me puse al volante y conduje hacia el cuartel. Al llegar, antes de bajar de la Dodge, el sargento nos dio la orden de que no se hablara de esto con nadie, que hasta donde sabíamos todo el reconocimiento había transcurrido sin novedad. Todos asentimos con la cabeza. Al descender lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y a mis hijos. Estuve hablando por horas con ellos. Cuando terminé la llamada me quedé todavía un momento afuera de mi cuarto fumando un cigarro. Aún trataba de asimilar lo que nos había pasado. Desde ahí se podía ver gran parte de la sierra. Entonces sentí un escalofrío cuando por un momento me pareció ver dos pequeños puntos luminosos sobre la cima del cerro. Esto que te cuento me pasó hace algunos años, precisamente un día de Muertos. Ese día solo estábamos en casa mi hermana y yo, porque mis papás se habían ido a ver a mis abuelitos y otros parientes a un pueblito de San Luis Potosí que se llama Amezquitic.
Desde el miércoles pasado, habían aprovechado el puente de estas fechas, ya que el primero y el 2 habían caído en jueves y viernes, así que estarían todo el fin semana allá con ellos y se regresarían hasta el domingo por la tarde. En realidad era como una tradición irnos cada año al pueblo de mis abuelos, pero en esta ocasión mi hermana tenía un compromiso con su novio y su familia, y yo había quedado de verme con algunos amigos de la preparatoria para irnos a una fiesta, así que en esa ocasión no quedamos en casa. Mi hermana pasó gran parte de la tarde arreglándose y Eduardo, su novio, llegó por ella a las 6, estuvo un rato conmigo en la sala mirando una película en la televisión mientras la esperaba. Después de un poco más de media hora finalmente salió de su cuarto toda apresurada, jaló a Eduardo del sillón y se fueron. Yo le eché un vistazo al reloj en la pared, apenas iban a dar las 7, yo había quedado de verme con mis amigos hasta las 9, la idea era que le cayéramos a la casa de Daniel, uno de mis mejores amigos, quien también tenía la casa sola como yo, pero habíamos planeado la fiesta ahí porque estaba mucho más grande que el departamento de mis papás, además de que era una vivienda individual y no estaba en un cuarto piso como aquí. Las pocas veces que intenté hacer una reunión aquí con mis amigos, los vecinos siempre terminaban quejándose por el ruido, incluso una vez hasta nos echaron a la policía. Lo bueno es que mis papás se alivianaron, así que como faltaban todavía algunas horas para ver a mis amigos me acomodé en el sillón y seguí viendo la televisión. Estaba tan entretenido que no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos todo estaba muy oscuro. Sí me espanté un poco, me sentí confundido. Busqué mi celular sobre el brazo del sillón, eran las 8, me levanté, me dirigí a la ventana y abrí la cortina. Al parecer toda la colonia se había quedado sin luz. Se veía algo tétrico ver desde aquí a todos los niños disfrazados por la calle con sus papás pidiendo dulces en los pocos negocios que seguían abiertos alumbrados por velas. En ese momento empecé a sentir mucho frío. El día había sido bastante caluroso y solo tenía puesta una playera. Me fui a tientas a mi cuarto. Al llegar a la puerta recordé que había dejado prendidas todas las veladoras de la ofrenda, que estaba en el pasillo junto a mi cuarto. Eso me extrañó mucho porque todas estaban apagadas. Tenía las ventanas cerradas y a pesar del frío que hacía no se sentía ninguna corriente de aire. Antes de entrar al cuarto busqué la caja de cerillos sobre la orilla de la mesa. Al pasar mis dedos sobre el mantel sentí algo viscoso y pegajoso. Pensé que podían haber sido los dulces de amaranto o de azúcar que se habían desechó. Al momento no le di importancia. Seguí pasando la mano sobre el mantel hasta que encontré la caja. Prendí uno pero se apagó casi al instante. Saqué otro y se apagó, y así estuve sacando varios que como prendían se apagaban. Pensé que estaban defectuosos o húmedos. Finalmente solo me quedó uno, lo saqué y lo prendí con mucho cuidado. Fue entonces que al hacerle casita con mi mano para cubrirlo y prendiera, sentí como si alguien hubiera soplado sobre mi mano como intentando apagarlo. En ese momento sentí un escalofrío que me erizó hasta los cabellos. Volteé a todos lados pero estaba muy oscuro. La débil luz del cerillo no alumbraba mucho. Me apresuré a prender un par de veladoras antes de volver a sentir aquella sensación de que alguien le soplaba a mi mano. Al alumbrarse la ofrenda me di cuenta que parte del mantel de la orilla estaba empapado con un líquido de color rojizo. Pasé mis dedos nuevamente y me los acerqué a la cara. El olor me revolvió el estómago. Aquello era sangre. Me hice hacia atrás espantando. ¿Quién le había echado sangre a nuestra ofrenda? Sacudí un poco la cabeza como para aclarar mis ideas. Trataba de asimilar qué estaba pasando. Llegué a pensar que tal vez era una broma de mi hermana y su novio que me habían dejado antes de irse, pero casi al momento tuve que desechar esa idea. Nunca en toda nuestra vida nos habíamos llevado así de pesado. Incluso pensé que había sido alguno de mis amigos que tengo en el edificio, pero la pregunta era cómo se habían metido. Caminé unos pasos sobre el mismo pasillo hacia el lavabo, abrí la llave y dejé correr el agua un momento, metí las manos y empecé a enjabonarme y tallarme fuerte para que se quitara la sangre. En ese momento escuché que tocaban la puerta de la sala, me apresuré a secarme y caminé hacia allá. Con la luz de las veladoras se iluminaba parte de la sala y del pasillo del departamento, así que ya no tuve que irme a tientas. Al fijarme por la mirilla de la puerta no pude ver nada. Me
Esperé todavía un segundo y volví a escuchar aquellos toquidos, fueron 3, pausados, abrí lentamente la puerta pero no había nadie afuera, asomé la cabeza a ambos lados del pasillo, todo estaba muy oscuro, cerré y al darme la vuelta para regresarme a la sala, volví a escuchar aquellos 3 toquidos, me molesté y me giré para abrir lo más rápido que pude la puerta y así agarrar al bromista, pero no había nadie. En ese momento sentí una brisa helada y me pareció escuchar una risa a los lejos. Hasta el fondo del pasillo que no me agradó mucho, esto se estaba poniendo feo, cerré muy despacio y caminé hacia la sala, en ese momento sonó mi teléfono, era Daniel, apenas si lo escuchaba, medio entendí que la fiesta se había cancelado porque también se había quedado sin luz y había regresado antes de tiempo su familia. Todavía alcancé a decirle que se viniera para acá para tomarnos una cerveza, la verdad no quería estar solo, cuando empezó a parpadear la pantalla de mi celular indicándome pila baja y se apagó por completo, pero eso no podía ser porque unas horas antes lo había cargado pensando en que estaría toda la noche afuera, molesto lo aventé sobre el sillón, y entonces volví a escuchar los 3 toquidos. Corrí a la puerta, abrí de golpe, pero ahí no había nadie. Me salí al pasillo y grité que ya no estuvieran jodiéndome. Pero en ese momento volví a escuchar los 3 golpes, volteé a todos lados, seguía escuchándolos. Fue entonces que me percaté que parecían venir de adentro del departamento. Caminé despacio hacia la sala tratando de ubicar de dónde provenían. Al principio me pareció que era por donde estaba la ofrenda. Me acerqué a unos pasos de la mesa y la contemplé con detalle, entonces me di cuenta que a cada golpe que se escuchaba la luz de las velas parecían parpadear al mismo tiempo, me asusté mucho, sentía que se me salía el corazón por la boca, sin pensarlo empecé a caminar hacia atrás alejándome de la ofrenda, y fue cuando escuché claramente los golpes. Detrás de mí, en la ventana de la sala, eso era imposible, estábamos en un 4º piso. Me giré y caminé hacia allá, las piernas se me doblaban del miedo, alcancé con una mano la cortina y de un tirón la abrí, fue algo aterrador, tras del vidrio había a una mujer con el rostro pálido y desfigurado, sin ojos, solo tenía unos huecos negros en la cara, del susto me hice para atrás y me tropecé con la mesita de la lámpara, me fui de espaldas sobre el piso, al caer mi cabeza se pegó muy fuerte con la esquina del sillón. Todo se me oscureció y sentí que perdía la consciencia, la verdad no sé cuánto tiempo pasó, hasta que sentí que alguien me sacudían por el hombro, me costó abrir los ojos, el primer rostro que vi fue el de Daniel, traté de enderezarme, ahí estaban también Jorge y Óscar, también viejos amigos de la colonia, entre los 3 me ayudaron a levantarme y a sentarme en el sillón, ya había llegado la luz, Daniel empezó a bromear sobre lo que me había tomado para estar así. Al momento no les conté lo que había visto, y solo les dije que me había tropezado con la mesa de la lámpara, y que al caer me había golpeado la cabeza. Entonces les pregunté cómo habían entrado. Daniel me dijo que cuando llegaron la puerta estaba toda abierta, que no se les hizo extraño y se metieron a buscarme, y fue cuando me vieron tumbado en el piso, que habían estado a punto de llamar a una ambulancia y a la policía, pero que fue cuando desperté. En ese momento me sentí más repuesto y les dije a Daniel que trajera unas cervezas del refrigerador. Con el pretexto de ponerme una chamarra me fui al cuarto. Antes de regresarme a la sala le eché un vistazo a la ofrenda. La orilla del mantel no estaba empapado en sangre y todas las veladoras seguían prendidas. En ese momento llegué a pensar que como me había quedado dormido viendo una película de terror, había tenido esa pesadilla y que al final, del susto en mis sueños, me había caído del sillón pegándome en la cabeza. Me pareció razonable la explicación y estaba a punto de darme la vuelta para regresarme con mis amigos, cuando me di cuenta que bajo la mesa de la ofrenda había regados muchos cerillos quemados por todo el piso. Esto me pasó hace poco, quizá 1 año y medio o menos. En aquel entonces estaba por terminar mi último año de secundaria.
Ese día no tuvimos la última clase por lo que no la pasamos viendo puros vídeos en el celular, nos gustaban mucho los de Urbex, pero de los que buscan actividad paranormal en lugares abandonados y esas cosas, uno de los que más nos gustaba era el de un chico que entró a una hacienda en San Luis Potosí y donde supuestamente encontró a una bruja haciendo rituales de magia negra, nos parecía una historia muy emocionante. Fue entonces que José nos dijo que estaría chido que hiciéramos lo mismo, entrar a grabar a lugares abandonados y hacer nuestro propio canal de vídeos. A David y a mí nos pareció una buena idea, por estos rumbos había muchas de esas construcciones olvidadas. Estaba la fábrica de ropa, la hacienda El Capulino, la vieja estación de servicio, había de dónde escoger, pero creo que ya era algo así como destinado a lo que nos iba a pasar o no sé cómo explicarlo. Pero los tres coincidimos en que nuestro primer Urbex para nuestro canal de vídeos sería la vieja feria abandonada al otro lado del pueblo. Por muchos años había sido la única estatal de la región, por lo que siempre había tenido los mejores juegos mecánicos. Yo todavía me acordaba de cuando mis papás me llevaban de niño ahí y la pasaba genial, pero entonces empezó a tener varios accidentes, aparentemente inexplicables. Una vez se descarriló el gusanito de su riel y varios niños salieron lastimados. En otra ocasión a una silla voladora se le rompió una de sus cadenas y la chica que iba ahí casi se mata, y así varios casos, pero ¿qué? Hasta ese momento, afortunadamente nadie había fallecido, por lo que la feria siguió trabajando sin mayores problemas. Aunque ya desde ese entonces se empezaba a rumorear que todos esos accidentes habían sido provocados por almas en pena que no querían el parque de diversiones ahí, ya que se encontraba a un costado del viejo camposanto municipal, que unos meses antes de la inauguración de la feria había sido cerrado por las autoridades y que, aunque la mayoría de los sepulcros habían sido llevados al nuevo panteón municipal a la entrada del pueblo, aún faltaban muchos por pasar. Pero como te decía, eran puros cuentos, cosas que contaba la gente del pueblo, la mayoría no les hacía mucho caso, hasta que un día un carrito de la montaña rusa se desenganchó y salió disparado en una curva, para caer unos metros más adelante sobre otros juegos. Aquella ocasión sí estuvo muy fea la cosa, los 5 chavos que iban en el carrito murieron, y a las siguientes semanas de la tragedia llegaron las autoridades y la clausuraron. Y así había estado por casi 10 años, totalmente abandonada. La verdad sí se nos hizo emocionante saber que podíamos entrar a la vieja feria para ver si había fantasmas y esas cosas. Hasta ese día nadie lo había hecho, seríamos los primeros exploradores, así que antes de salir de la escuela nos pusimos de acuerdo. Nos veríamos a las 5 en el parque junto al mercado y de ahí atravesaríamos el viejo panteón para llegar por la parte de atrás de la feria. Decidimos irnos por ese camino porque algunos de nuestros amigos nos dijeron que por ahí había un boquete en la alambrada, lo suficientemente grande como para que cupiéramos y así no tendríamos que saltarnos la cerca. Nos fuimos a casa, llegando a mi cuarto alisté una pequeña mochila con una lámpara, unos guantes, una navaja y otras cosas, además de una pequeña cámara de vídeo que ya estaba medio vieja pero que todavía jalaba, y puse a cargar mi celular. No quería perderme ningún detalle de lo que pudiéramos encontrar, quería grabarlo todo. Después de comer me senté un rato a ver la tele, y ya como al cuarto para las 5 recogí la mochila y el teléfono. Recuerdo que le inventé a mi mamá que estaría jugando fútbol por la casa de David. Cuando llegué al parque ya estaba José esperándome sentando en la fuente, traía también su mochila de explorador, y a los pocos minutos llegó David. De ahí nos fuimos por la calle que baja hacia el viejo panteón. No nos costó mucho saltarnos, era una barda pequeña, pero cuando ya estábamos adentro la verdad sí nos dio algo de miedo porque aunque era temprano, las tumbas abiertas por todos lados y la vegetación muy crecida sí le daba un aspecto muy macabro al camposanto, pero tratamos de relajarnos así que empezamos a caminar entre los sepulcros abiertos. El camino estaba muy feo, nos estábamos resbalando mucho, había estado lloviendo muy fuerte los últimos días y aquello era un lodazal. David fue el que
Estuvo a punto de caerse en una de esas fosas abierta, pero se alcanzó a agarrar de José y de mí. Ya íbamos como a la mitad del panteón cuando el sendero se empezó a hacer muy angosto, por lo que hicimos una sola fila, yo iba hasta el final, David en medio y José al frente. Yo creo que desde ahí se empezó a poner fea la cosa, porque mientras íbamos caminando hubo momentos en que se escuchaban muchas voces detrás de nosotros, hasta pensamos que alguien venía siguiéndonos, pero apenas volteábamos todo volvía a quedar en silencio. David dijo que tal vez era el viento quien traía aquellos murmullos de otro lado. A todos nos pareció razonable su explicación, así que tratamos de ya no darle más importancia, pero la verdad, yo no podía dejar de estar volteando, sentía que alguien nos estaba siguiendo desde que entramos al panteón, hasta que en una de esas que volteé me pareció ver a una anciana con un vestido blanco entre las tumbas. Al momento me saqué de onda, pero al voltear otra vez ya no la volví a ver, por eso no les dije nada a David ni a José, pero justo en ese momento empezamos a escuchar un lamento, primero quedito pero después se empezó a escuchar bien fuerte como si estuviera a nuestro lado. No tuvimos que decir nada, nos echamos a correr como locos. Yo lo sentía encima de nosotros, pero la verdad ya no quise voltear. Apenas vimos la barda final del panteón nos la saltamos de un solo brinco, y nos seguimos corriendo hasta llegar a la alambrada de la feria. El boquete era más pequeño de lo que nos dijeron, apenas si cupimos con mucho trabajo en él. Yo fui el último en pasar. David y José ni me esperaron, se echaron a correr hacia los juegos mecánicos. Apenas entré me levanté y corrí hacia el carrusel. Ahí estaban los dos, tumbamos panza arriba tratando de recuperar el aliento. Cuando por fin nos tranquilizamos les traté de contar de aquella anciana vestida de blanco que había visto en el panteón cuando veníamos, pero ni me creyeron, pensaron que lo estaba inventado para asustarlos más. Yo estaba seguro que sí la había visto, pero ya no quise seguir insistiendo. Lo importante es que ya estábamos adentro de la feria para empezar a grabar nuestro primer urbex. En ese momento las nubes empezaron a tronar, los tres miramos hacia el cielo, pensamos que llovería y decidimos esperamos un momento, pero no cayó una sola gota. Si de por sí la feria tenía un aspecto muy tétrico, con los relámpagos se veía peor como sacada de una película de terror, esto ya me estaba dando miedo. Entonces José nos dijo que empezáramos a grabar desde ahí y que después nos fuéramos hacia donde estaba la casa embrujada y la montaña rusa. Sacamos nuestros teléfonos y empezamos a caminar entre los juegos mecánicos de los niños. José era el más emocionado. De pronto se metía en todos los rincones que podía y en ocasiones lo perdíamos de vista. Así seguimos por un rato, hasta que llegamos a la puerta de vidrio del local de videojuegos. No tuvimos que forzar mucho el candado ni la cadena de la puerta, estaban muy oxidados. Apenas entramos empezamos a sentir mucho frío como si nos hubiéramos metido a un refrigerador, y nos llegó un olor muy feo como a carne podrida. Como estaba medio oscuro sacamos las lámparas y empezamos a caminar entre las máquinas de lanzar pelotas de básquet y de fútbol americano. Había muchas telarañas y polvo por todos lados. Pasamos junto a la piscina de pelotas y de varias máquinas de videojuegos. Fue entonces cuando escuchamos ruidos de pisadas que venían de afuera, nos asustamos, apagamos las lámparas y los celulares y nos escondimos detrás de una de las vitrinas. Los pasos se fueron acercando poco a poco, nosotros aguantamos la respiración hasta que finalmente aquellos pasos se detuvieron del otro lado del mostrador de donde estábamos. Por la parte de abajo pude verle los pies a aquella persona, no traía zapatos. Sus pies descalzos estaban llenos de lodo y sus uñas crecidas parecía como pequeñas garras. David estuvo a punto de gritar, pero se tapó la boca con ambas manos. En todo el local solo se escuchaba la respiración agitada de aquella persona, y tras unos momentos aquellos pies se empezaron a alejar del mostrador. No escuchamos que se abriera la puerta así que me asomé por una rendija de la vitrina, ya no había nadie. En ese momento respiramos aliviados y nos levantamos muy asustados. Entonces David dijo que mejor nos fuéramos de ahí, que no le siguiéramos jugando al vivo.
Yo pensaba lo mismo, y aunque a José se le veía una cara de espanto que no podía con ella, nos dijo que la persona que vimos solo era un indigente y nos insistió en que siguiéramos un rato más. David dudó y se quedó en silencio y yo no quise decir nada, pero la verdad sí quería irme de ahí. Nos insistió que solo un rato más, asentimos de mala gana. Salimos del local de videojuegos y nos dirigimos a la casa embrujada. Seguimos grabando parte del camino, algunos de los juegos mecánicos ya se veían bastante descuidados y algo oxidados, el cielo seguía relampagueando, y seguimos caminando hasta que finalmente apareció frente a nosotros la casa embrujada. Los tres nos quedamos embobados contemplándola sin muchas ganas de querer entrar, hasta que José prendió su lámpara y empujó la puerta por donde entraban los carritos. Yo lo seguí y al último entró David. Adentro estaba muy oscuro, mucho más que en el local de videojuegos. Pasamos la zona de los zombies y después la de monstruos clásicos. De cerca los monigotes no se veían tan aterradores aunque sí daban algo de miedo. Seguimos grabándolo todo, pero justo al pasar junto a una vitrina llena de muñecas antiguas, de la nada los vidrios se rompieron como si les hubieran arrojado algo o les hubieran dado un golpe. Yo sentí que se me salía el corazón del pecho. Tratamos de alumbrar hacia esa parte. Al lado de aquella vitrina vimos aquella anciana descalza de vestido blanco y al mismo tiempo empezamos a escuchar otra vez aquellos alaridos espantosos. Los tres corrimos hacia donde pudimos. Yo iba detrás de David, no me le despegué ni un momento, hasta que pudimos salir de ahí. Yo corría con todas mis fuerzas. Pasamos el local de videojuegos y la zona de juegos mecánicos para los niños, pasamos el carrusel y vimos por fin la alambrada. David se tiró al piso para pasar. En ese momento yo me quité la mochila para meterme por el hueco y fue entonces cuando me di cuenta que José no venía con nosotros. David del otro lado de la alambrada me gritaba desesperado que me apurara. En ese momento me di cuenta que en la barda del panteón estaba otra vez aquella anciana de blanco. Agarré mi mochila y que me regreso hacia la feria. La verdad, si les soy sincero, en ese momento ya no vi qué hizo David. Yo solo quería salir corriendo de ahí. Pasé otra vez por los juegos mecánicos de los niños, el local de videojuegos y la casa embrujada, y me seguí hasta la montaña rusa. Yo medio recordaba, de cuando me traían de niño mis papás, que por allá estaba la entrada principal, por ahí podría salir y pedir ayuda, pero ya no aguanté, las piernas se me doblaban. Entonces que veo el cuarto de control de la montaña rusa y que me meto ahí, me tumbé en el piso para esconderme. Estaban empapado en sudor y me quería dar un calambre en la pierna. Traté de relajar el músculo, saqué mi teléfono y le mandé mensaje a David y a José, pero al parecer no salían. Ya más tranquilo me asomé por la ventanilla de aquel cuarto y entonces vi que José pasó corriendo a todo lo que daba hacia los carritos de la montaña. Le grité lo más fuerte que pude, pero ni me escuchó. Estaba a punto de echarme a correr detrás de él, pero entonces pensé que quizá algo lo estaba persiguiendo. En eso me llegó un mensaje de David. Me decía que ya estaba por el mercado pidiendo ayuda, que le enviara mi ubicación. Cuando le intenté responder otra vez se quedó pasmado mi teléfono. En ese momento se me erizó la piel, escuché los gritos de terror de José y me eché a correr hacia allá. Lo vi sobre los rieles del primer nivel de la montaña rusa, no entendía cómo se había subido hasta allá. Le volví a gritar y al parecer esta vez sí me escuchó porque volteó. Lo que pasó enseguida no sé cómo decírtelo sin que parezca un invento mío, pero te podría jurar que vi cómo apareció aquella anciana de blanco detrás de él, lo agarró por la cabeza y lo levantó. José pataleó por un momento. La verdad yo no supe qué hacer y entonces vi cómo lo dejaba caer al vacío. Yo cerré los ojos y solo escuché su grito y después el golpazo. Cuando abrí los ojos, ahí estaba José en el piso a unos pasos de mí en medio de un charco de sangre. Me acerqué un poco pero al verlo así la verdad ya no pude con esto y me puse a llorar. Ahí me quedé. Así me encontraron los policías y David. Uno se me acercó y me preguntó que si estaba bien, mientras el otro se acercó a José, se arrodilló junto a él y empezó a pedir una ambulancia por su radio. Todo el mundo nos regañó.
los policías, mis papás, mis maestros. José sufrió lesiones en la columna que casi lo dejaron paralítico, estuvo casi un año en rehabilitación. Por supuesto nadie nos creyó cuando les dijimos que nos había perseguido el fantasma de esa anciana vestida de blanco, y cuando quisimos mostrarles los vídeos a nuestros amigos, nos dimos cuenta que ninguno de nuestros celulares había grabado algo.